Hola, bienvenidos a Lo Dijo el Abuelo. Tenemos de invitados a dos sobrinos, que yo creo que el primero, Alex, preséntalo. Es Alex, mi hijo, 9 años. No parezco, ¿verdad? Por el peinado, pero sí es mi hijo, eso me dijeron. Buen mane. Y a Jimmy, mi próximo hijo, no te creas, mi sobrino, Nicolás, el más chico de los sobrinos Que nos van a de contar, los Pérez de la Vega. que nos van a contar una anécdota de su abuelo. Como esto es Lo Dijo el Abuelo, hoy quisimos tener estos dos grandes invitados para que nos comenten solo una anécdota del abuelo. ¿Qué recuerdan de él? No, pero de su abuelo, ¿eh? Sí, o sea, de mi papá. O sea, de mi tío. Échenle. Que se comió 16 hot dogs y ganó un concurso. Salió vomitando. No salió vomitando, salió como todo un hombre. Salió ganón. De ahí se enamoró de la mamá de Alex, de mi tía. Pero bueno, eran nomás invitados, queríamos ver y demostrar que todos tenemos anécdotas y experiencias con los abuelos. Aquí fue de comida, donde mi padre quedó campeón con 16 hot dogs. Y pues bueno, gracias por acompañarnos. Bueno, ya se pueden retirar, gracias. Se nota la experiencia contra la entrada. Adiós. Saludos. Bueno, quisimos como que cambiarle el Cambiar intro, un poco el cambiar intro. punto. ¿Cómo estás, Alex? Bien, gracias. ¿Ustedes? Bien. Pues un episodio más de Lo Dijo el Abuelo. Esperemos que ya en este capítulo ya tengamos más de 1 millón de seguidores y que YouTube ya esté monetizando esa madre, eso. Entonces, bueno, hoy que tenemos ¿De qué vamos a hablar hoy, Alex? Oigan, pues tú partes. hoy tenemos una anécdota del abuelo de cómo nos enseñó en este andar el tema del liderazgo en su persona. Pues bueno, voy a entrar en materia de esa anécdota, ¿no? Y recuerdo ese día haber llegado a casa del abuelo y estaba él sentado en la sala de espera, ¿no? Donde estaba ese gran teléfono que hablábamos, ¿no? Largas distancias, etcétera, y no pagábamos, no sé por qué, pero no se pagaba nada. Podías hablar a cualquier lugar. En el mundo. Y pues bueno, Oye, ese día... A ver, quiero resaltar eso. Llegas a la casa de mi abuelo, está la entrada, estaba la entrada, está el pasillo del lobby, estaba el órgano que dejó mi papá desde hace como 20 años ahí, que nunca usó, y estaba el teléfono. Ese teléfono, no sé qué tenía, era como el Roku, como el Roku de la televisión, donde no había ni celulares en ese entonces. Entonces, no sé cuánto te cobraban para hablar, no sé si a otro estado o al extranjero. Sí, al extranjero. Te cobraban, ¿no? Y con ese teléfono tú puedes hablar a donde quieras y no te cobraban. Le cobraban a otra persona, yo creo, pero bueno. Pero bueno, continuando con la idea Pero quiero terminar con eso. Entonces, aparte de gorrones de la comida, como el episodio pasado, iban a gorronear también la llamada telefónica. Definitivamente. Pero bueno, algo que tengo muy, muy grabado de ese día es que llegamos y ahí estaba el abuelo sentado con ese ejemplo, ¿no? Y pues, ¿qué pasa, abuelo? Me dice, no, hijo, me dice, seguramente había tenido algún desacuerdo con algún integrante de la familia. Sí. Y lo dijo así de fácil, ¿no? Me dice, mira, hijo, aquí en la casa es como un equipo de fútbol. Yo soy el director técnico y dice quién juega y quién va a la banca. Entonces, ahí creo que a mí me marcó mucho eso para toda la vida, donde el tema del liderazgo es, oye, pues sí, ahí es en la familia, ¿no? Pero tú decides qué integrante participa, quién no, y eso lo podemos llevar al tema profesional, el personal y a cualquier índole, ¿no? No sé ustedes qué opinen de esta... De hecho, Yo quiero marcar el contexto de esa frase de mi abuelo. Varias de las frases y de las enseñanzas de mi abuelo tienen como referencia el fútbol. ¿Por qué el fútbol? Pues mi abuelo fue jugador del Guadalajara. Fue del equipo profesional de Chivas. Él y su hermano eran, creo que los centrales, ¿no? Los centrales en 1900... ¡ay, madre!
Que sería como como 30 y 30. 30, Sí, 40. terminaba el juego y después se tenían que ir a combatir contra los militares en la guerra cristera, cabrón. ¿No? Más o menos por esa época de la revolución y de la guerra cristera. Pero pues ya era desde ahí defensa central, ¿no? De fútbol. Entonces tuvo un recorrido en el fútbol, mi abuelo, y nada más quería marcar ese contexto. De por qué usaba... De por qué usaba muchos trajes. El tema del director El tema del técnico. director. Oye, pero finalmente, el por qué el abuelo nos dio ese ejemplo de liderazgo, ¿no? Si mal no recuerdo, me corrigen, pues llegábamos a la casa y sabíamos que teníamos que obedecer al abuelo. Sí. ¿No? Con la pura mirada. Sí. Y era, no Tito, abuelo, salvo No, que... eso no, oye, espérate. Verde, cabrón. Hablando de esa, porque era lo que yo digo y me vale madre. O sea, porque yo lo dije. Tito yo creo que era de los Bejarano, del otro lado. Mi abuelo no hubiese permitido llamarlo Tito. Oye, aquí volvemos Oye. a lo mismo. Si tú ibas a comer, y creo que lo dije todavía en el episodio pasado, era a las 2 de la tarde te esperaban. Si llegabas 2:05 ya todos estaban comiendo y era lo que él decía. El liderazgo, las reglas, Sí. se las ponía, ¿no? Desde el pequeño ejemplo de que si tú de alguna forma cortaste el limón con la manera que tú aprendiste, pero a mi abuelo no le gustaba y te decía cómo tenía que ser, aunque tú estuvieras bien, le valía madre y te decía cómo. Así era, así, Como cuando tenías ampollas. como cuando tenían pollas. Oye, pero finalmente dijiste una palabra muy cierta, con el ejemplo, cabrón. Con el ejemplo. O sea, ¿por qué decimos que fue un buen líder y que nos aportó y nos demostró? Porque era con el ejemplo. Y tú decías, a ver, mi abuelo siempre se vestía bien y estaba limpio y rasurado, pero si iba al banco, agregaba un saco, corbata y sombrero, cabrón. ¿Por qué? Porque como te ven, te tratan. Entonces, él también te decía, oye, ¿vas a ir a una fiesta? Sí, abuelo, no sé si es de vestir casual o qué pedo. Que sobre, cabrón. Siempre nos decía, más vale que sobre. Vete bien vestido, cabrón. Entonces, yo me quedo con, aparte de esta anécdota, que es media cruel, que él dice quién juega y quién no, con todo lo que nos dejó, ¿no? Todas estas enseñanzas de ir formando líderes, si así lo quieres llamar, o personas de bien. Antes de entrar profundamente al tema, ¿te acuerdas esa anécdota con otro primo, con Calitos? La de las escopetas, la de el perro de las escopetas, ¿o cómo fue? No fue con Calitos. No sí fue con Calitos. Sí, Sí. Una vez le dices que ahora resulta que los perros le tiran las escopetas. Y le dicen, no, abuelo, son los patos. Si yo quiero que sean los perros, son los perros. ¿Así? Esa fue la confesión de mi abuelo. Sí, fue con Calitos. Esa fue muy buena, cabrón, porque aparte le llamó la atención y este güey lo quiso corregir y la seguridad en que se la dijo. Es muy cagado, cabrón. Oye, yo tengo una duda. ¿Por qué? O sea, obviamente nuestro abuelo era un líder. Pero yo creo que en esas épocas todos los abuelos eran líderes, ¿no? Ahorita es un tema, que ha ido cambiando y a lo mejor porque era la cabeza de toda la casa y a lo mejor por eso se generaba el tema del liderazgo. Pero últimamente ha ido cambiando eso, ¿no crees? Sí, definitivamente los tiempos han ido cambiando. También quien aporta al hogar, al patrimonio, a veces ya son los dos, o inclusive hay mujeres muy fregonas que son quienes hacen ese papel. Yo tengo un cuate que se dedica a cuidar a los chavos, no digo nombre, pero lo hace bien y la señora lo hace excelente y es quien ha formado todo el patrimonio. Pero sí, fueron épocas diferentes donde la figura del hombre o el patriarcado, ¿se dice, Daniel? Sí. Estaba muy marcado. Hoy ha ido cambiando. No quiero decir ni que está bien ni que está mal, son otros tiempos, ¿no? Y sí se reconocía la figura del hombre como un líder, que es la época del abuelo de la que estamos hablando. Sí, yo creo que el tema va enfocado en que las personalidades van cambiando y va girando hasta en un momento en el que puedes invertir, o sea, en esta etapa o en estos años puedes invertir papeles y a lo mejor que funcione. Yo creo que en esas épocas pues, lo que tocaba era eso. Así es, y recordemos un poco al abuelo, cómo era, ¿no? Era un hombre serio, educado, Duro. duro, exigente. prudente, cabrón.
era prudente. Si había mujeres, si había niños, cero groserías. Sí. Cuando estábamos en la mesa, como platicábamos en el capítulo anterior, y se prestaba para algún albur, para alguna vacilada, se las aventaba, siempre y cuando fuéramos puros hombres. Sí. ¿No? Entonces yo así recuerdo la personalidad del abuelo y por eso lo reconozco como un buen líder. Su marca era hacer lo correcto, ¿no? Con ese liderazgo. En donde hoy lo correcto ya está muy globalizado en ideas. Pues ya a todo mundo, ya todo es relativo, ¿no? Ya todo el mundo es correcto. Bien, ¿no? Sí, lo que yo creo es que está bien. Oye, otro tema para abundando con lo del abuelo, ¿por qué? Porque a mí se me hacía un gran líder. Él fue una persona, como bien platicabas en el episodio anterior, que venía desde abajo, güey. Y tuvo esa paciencia, esa dedicación, esos valores de ir subiendo hasta llegar a ser el director de una gran compañía. Entonces, así como lo fue en casa, lo fue fuera. Y yo creo que eso me quedo con ese reconocimiento hacia mi abuelo, ¿no? Algo importante de lo que hablas en lo profesional, de varias historias que supimos, pues tenía un muy buen liderazgo, varios ex empleados que él tuvo que despedir, cuestiones así. Luego le agradecían por todo lo que les enseñó. Yo creo que fue una persona con disciplina y dedicación, ¿no? Para ser líder. Sobre todo él se echaba el peso de todos. Y con todos estuvo al pendiente. Siempre una comunicación con cada persona que le ayudaba o que le apoyaba. Tuvo muchos trabajadores. Yo creo que el crecimiento y el conocimiento de esa humildad al escalarlo, esa preparación te hace más conectar con la gente, ¿no? Él conectó con mucha gente, ¿no? Porque aunque cuando conocía su ¿cómo se llama? Su dureza, él conectaba con la gente porque él era recto y directo. Oye, otro tema de liderazgo en la mesa que nos tocaba vivir muy seguido. No necesariamente un líder tiene que andar diciendo, jalando, arreando. No, muchas veces te inspira, muchas veces con el ejemplo. Pero hay algo que hacía el abuelo y se sentaba así, ¿no? Y todos diciendo una sarta de estupideces, güey, ¿no? Pero ahora es una mesa larga, ¿no? Y estaban así, sus yernos. No, yo creo que mi papá, sus yernos, y hasta el fondo del otro lado de la mesa, ¿cómo se llama? Rectangular. Lo de la ¿De otra la cabecera. cabecera? Yo, porque pues, como yo soy Manuel Navarro, igual que él, No mames. si viviéramos en monarquía. Del otro pues, lado de la cabecera estaba mi tía Maru con los sartenes de arroz, carne y frijol, y era quien servía. Pero bueno, sí, a lo que voy si fuéramos monarquía, Qué pena que fuera ese. si mi abuelo es el rey, yo iba a ser el príncipe, cabrón. a escala, a nivel maqueta. Pero bueno, continuando con la idea esa de la mesa, y que el abuelo siempre brazos cruzados y escuchando. Analizando. Yo creo que un buen líder sabe escuchar, sabe poner atención, y es lo que hacía mi abuelo. Independientemente de todo lo que le aprendíamos a él por su experiencia, él seguía aprendiendo, escuchándonos, y seguramente decía, puta cabrón, están en el hoyo. ¿Qué van a hacer de grandes? Trataré de formarlo lo mejor que pueda para asegurar que cuiden a sus madres y a sus padres, y que esto bola de nietos tarados se apliquen y hagan algo, ¿no? Entonces a mí me gustaba de la personalidad de mi abuelo que sabía escuchar, cabrón. Y era futurista. Porque al momento de escuchar, él ya te iba a decir lo que iba a pasar. Y pasaba, cabrón. Volvamos a lo mismo. La experiencia. La experiencia. Entonces, algo muy importante que tiene que tener un líder, ya comparando con lo que dejó mi abuelo, que conectaba, por eso tenía que conectar con la gente, intuir lo que hay en la cabeza de la gente. No tienes que tú luego saber qué es lo correcto. Tú tienes que conectar con la gente y saber qué está intuyendo la gente, de lo que está pensando para... Perdón, cabrón. ¿Por qué me quitan la inspiración? A lo que voy es que la conexión de la gente, para poder liderarlos, tienes que sentir lo que está pensando cada uno y no decir lo que tú tienes que hacer y lo que tienes que hacer.
Yo creo que para hacer eso tienes que tener dedicación, empatía, tienes que conectar. Conexión, con la persona, conectar. ¿no? O sea, tienes que tener ciertos rasgos que no muchos los tienen. Digo, el problema Oye. es lograr acreditar una relación con las Y personas. hemos hablado ya de varias actitudes, personalidad, habilidades que tiene un líder, ¿no? Sin embargo, también hay otra que a mí me gusta y lo aprendí en el tenis con mis hijos. Y había un director de la escuela de tenis, claro, no aquí, güey, no local, en otro país, que decía, es que el atleta, el chavo, en este caso el empleado o el de la familia, tiene que creer en su coach, en el líder, en el encargado. Si no existe esa credibilidad que te dan ellos con el ejemplo, con todo lo que hemos platicado, pues difícilmente va a ser ese match, Sí, se ¿no? rompe, claro. Entonces es otro tema de mi Y abuelo. el líder, ¿cómo puede dar la credibilidad? Con muchos factores. Sí, uno de ellos el ejemplo, que es lo que quería mencionar, ¿no? El conocimiento del campo. Un líder del conocimiento del campo de dónde está parado. Lo que puede percibir, si están en riesgo, no están en riesgo. Entonces, tiene que tener un sentido de la intuición fuertísima. También yo pondría el líder tiene un poder de la intuición fuertísima. Oye, pero ya para aterrizar el tema del liderazgo, porque es un tema, yo creo que para muchísimos capítulos, y yo creo que para este capítulo del 1.1 de liderazgo, muchos dirán que el líder es el que acarrea gente, el que grita, el que mueve, o el que puede ser el que regaña o el que ordena. Yo quiero, son varias fortalezas, son varios como que varios, Habilidades, no sé, fortalezas. escudos, armaduras, varios componentes para que realmente seas un líder. Entonces, yo quiero saber mínimo unos 4 o 5 puntos reales que tiene que tener un líder. 4 o 5 y nos avienta la bola el di uno por cada quien, No, cabrón. yo estoy esperando que digan Tus habilidades. Mis habilidades. Entonces, No, mira, mano, yo creo, Iñañel, yo creo que el tema de ser estructurado es el que en lo personal a mí me gusta, cabrón. Un líder sin estructura, pues difícilmente nomás con sentimientos, con emoción va a lograr algo, ¿no? Entonces yo me quedo con eso de que sea estructurado. Tú, Ñañel, ¿qué nos...? Lo anda googleando el cabrón. Sí, andaba acá. Una fortaleza. No te se creas. bloquea, güey. Yo creo que un líder debe de tener siempre dirección, güey. En todo momento tiene que saber hacia dónde va y hacia dónde quiere llevar a los demás. ¿Por qué? Porque un jefe normalmente no tiene una dirección para sí solo, pero si quieres hacer crecer, tienes que tener una dirección enfocada en algo. La humildad de no sentirse líder, pero sí cargar el peso del equipo. No mames. Graben bien esa frase porque hasta le va a doler la cabeza, cabrón. No sé qué me pasó. No, yo creo que es eso, eso. Por ejemplo, ponen mucho el tema en fotografías, en imágenes, cuando dan esos cursos de mercadotecnia, de emprendurismo y demás. La diferencia entre un líder y un jefe se me hace muy, ¿cómo se llama? Muy superficial, ¿no? Entonces, son varios factores y yo creo que la experiencia, la edad, cuando quieren poner, por ejemplo, a líderes de 23, 25 años, no estoy demeritando su potencialidad que pueden dar, su conocimiento, pero son chismorros miados, la neta. O sea, ¿qué pueden dar, cabrón? O sea, es un güey que se va a poner la piedra encima como el pipe, ¿no? Una disculpa a los nacidos del 2000 para acá. Sí, o sea, güey. No, está bien. Finalmente, ser líder no es fácil. No. ¿No? Habrá quien lo decide o quien las condiciones lo lleva a ser un líder, ¿no? Entonces, pero con esto, digo, a mí me gustaría recalcar el tema de lo que hemos hecho, ¿no? Como primos, con ese ejemplo de liderazgo del abuelo que nos quedamos cuando decidimos crear Wake, que como todos saben, Wake es una plataforma
que desarrollamos para el control y gestión patrimonial, protegiendo a la familia y para la toma de decisiones del pequeño y mediano empresario. No sé qué me quieran platicar de Wake. Yo creo que hablando un poco de lo de la anécdota, del tema de liderazgo, Wake nos puede ayudar mucho para tener temas de prevención, liderar la familia, porque obviamente, pues digo, aunque lo vemos así en el tema de la que hablabas del director técnico, pues la familia sigue siendo un equipo, ¿no? Tienes que liderarlo y tienes que ir avanzando, y yo creo que Wake te ayuda a cumplir ese objetivo, esa meta, ¿no? ¿Han visto la película de Moneyball? Se llama Moneyball, de Brad Pitt. Probablemente es tema de... Tú tampoco. No, esta vez sí la vi y se me hace una gran película. Una gran película para los que aspiran a ser líderes o aspiran a ser jefes de una área administrativa o algo. Moneyball es el personaje de Brad Pitt, se encarga del tema del contralor, ¿no? O sea, del administrador, de comprar fichajes, de ver pagos, o sea, todo el tema financiero, ¿no? Del equipo. Entonces, es un equipo no, yo creo que haz de cuenta como, si lo ponemos aquí en el fútbol mexicano, es de béisbol de Estados Unidos, del fútbol mexicano, yo creo que como tipo ¿cómo se llama? ¿Mineros de Zacatecas? No, ellos sí tienen lana porque son de los de Pachuca. ¿Dónde fue? De un Querétaro, por ejemplo. O sea, que compran jugadores de medio pelo. Pero este cuate va y está tratando de administrar, y entonces aparece un personaje donde tiene todas las estadísticas de las mínimas cosas de cada jugador. Y entonces él se enfoca a comprar a cada jugador, no importa que ya estaba casi retirado, que si ya estaba las últimas, que si de medio pelo, pero él trataba de comprar por acción de lo que hace el jugador en el campo, ¿no? O sea, por ejemplo, el mejor en agarrar la pelota, en aventarla, con frases así de béisbol, que yo no sé, ese tema de la primera base, segunda base, tercera base, pero X. Entonces, él compra un sistema de evalúo de cada jugador, donde él, no por nombre o por ser el nuevo o el que tiene el más carismático jugador, él se enfocaba mucho en la estadística de cada jugador. Entonces, ese sistema se vuelve algo administrativo que yo lo podría comparar con Wake. ¿Por qué? Porque Wake se compara mucho en las mínimas cosas que te puede administrar dentro de tu campo, que es el tema financiero, familiar y demás. Entonces, ese sistema que ya se maneja ahorita ya en el béisbol, no sé, la producción si sabe de ese tema, de esa película. Ok, entonces, más que un líder, él compra un sistema y actúa ¿qué me ven esa cara? Ya me fui. Ahorita lo vamos a decir como en 2-3 minutos todo lo que quiso decir el buen Mane. A lo que voy, que este cuate implanta un sistema digital. También están en la época del cambio del tema digital. Lo hago porque así está el sistema desde antes. Y todos los dinosaurios se empezaron a poner en contra de este personaje porque estaba evaluando nada más numeritos, ¿no? Y tú como contador, tú explícale a un empresario, a un cliente tuyo, todo el tema de la numerología. Y él te va a decir, no, güey, es que mi producto es mejor. Numerología, ni qué. Bueno, todo el tema de los números, todo el tema de tu mapa financiero. Contaste. Sí, o sea, tú te vas directamente a la estadística, güey. Tu negocio no está siendo rentable. Oigan, continuando con la idea del buen Mane, qué bueno que fue película y no serie, si no, no sé cuándo terminamos, cabrón. No, es una película, la neta es un consejo que la vean, es un sistema que se implementó hoy. No, y que de hecho un amigo lo implementó en el Puebla y que está ahorita dirigiendo esa parte. Y ve el Puebla cómo está, cabrón. Está bien.
Pero bueno, tratando Corte. en resumen, sí, evidentemente Wake está hecho para el líder de la familia, Sí. donde ¿qué vamos a obtener con Wake? Pues esa prevención, esa protección, proyecciones a futuro, porque no nada más es controlar, sino es saber cuánto tu patrimonio puede llegar a valer, o como decía Ñañel, ese camino hacia el futuro es más fácil. En lo personal, que soy usuario de Wake, se me hace así, ¿no? Entonces, sí, Wake nace de un líder que nos dio el ejemplo del abuelo, donde tiene 3 módulos. Tiene el módulo de gestión de documentos, donde van a aparecer todas las propiedades. Tiene el módulo de un balance patrimonial. Van a decir la gente, ay, no, ni contabilidad sé, ni las cuentas TES, ni nada. No se preocupen. Viene en forma de un pastel subdividido por inversiones por áreas. Y ahí te va a decir cuánto vales en propiedad, cuánto en acciones, cuánto en seguros de protección, y en fin. Y también tiene el módulo de finanzas personales, que no es más que un pequeño presupuesto para tener presente tus ingresos y tus gastos, ¿no? Entonces, esta herramienta finalmente, en mi opinión, reafirma el liderazgo, ¿no? Es lo que estoy hablando de la película. Estadísticas. El balance. Dice ahí. O sea, a ver, si tengo aquí el balance de que tengo estas casas, pero tengo acá la liquidez, tú vas viendo y vas Oye, acomodando. Dice, y regresamos con el tema. Dice. Oigan, no, reconectando con Manny, complementando lo que hablábamos, lo que siempre estamos hablando, ¿no? Que si es una generación, 20 años después es otra, y en fin. Sí, anteriormente los abuelos podían tomar decisiones porque había mucho de todo, güey. Y el margen de error posiblemente era bajo. Mínimo. Hoy necesitamos generar información. Para eso está Wake. ¿Para qué? Para disminuir riesgos. Eso es importantísimo. No estamos en la época donde los abuelos tenían 10, 11 hijos, había 3 encargadas en el hogar para apoyar a la ama de casa. Ahora sí, lo dije bien. Había terrenos a lo menso. Hoy no. Y el vivir era más fácil, güey. Así es. Entonces, hoy es más complicado. Entonces, con Wake vamos a poder generar esa información para la toma de decisiones y, lo repito, disminuir errores o disminuir ¿Riesgos? riesgos. Gracias, Daniel. Claramente teniendo orden y claridad en tu patrimonio, ¿no? De acuerdísimo. Yo son de los principales puntos que quiero que me queda como un buen líder. El análisis del riesgo. El análisis del riesgo se me hace un factor importantísimo de un gran líder. Y cómo ejecutar para prevenir esos riesgos. Yo creo que la prevención es bastante importante dentro de la armadura, y claro que van a entrar muchos más. Oye, pero herramientas. finalmente, ya para cerrar este tema, despedirnos, que por favor chequen wake.mx, de qué se trata, seguramente les va a gustar. Es un tema que tienen que ir aprendiendo. En mi opinión es un juego, así lo tomo y me divierte. Tienen un mes gratis de acceso, si ustedes se meten, y si no, búsquenos en redes sociales, ahí viene un WhatsApp, y si nos escriben, les regalamos más meses. Y volviendo a la película... no, ya. Eso No, fue... véala. Con los conceptos de béisbol se me hace un poquito complicado explicarla, pero véala, está muy buena, la neta está buenísima. Para todos los emprendedores, todos los que quieren ser emprendedores, administrativos, la neta es una fórmula muy buena, porque también como un líder dentro de la familia, dentro del negocio, dentro de todos lados donde quieres ir, lo que te capacita y lo que te abre bien los ojos para tú observar es que a todas las personas tú le puedes sacar jugo de algo, y es muy importante de un líder. Oye. Sacarle el jugo a cada persona, a cada cosa, a cada objeto, a cada situación, a cada experiencia. Oye, Manny, cerrando yo ya, ahora sí me despido. Pero ya, por favor. Complementando tus comentarios, creo que todo es un sistema, ¿no? Totalmente. Entonces es cuestión de entenderlo, porque muchas veces es que aquí no encajo, cabrón. Pues sí, no quieres encajar, cabrón, porque es un sistema, y si mueves las piezas, las fichas de cierto modo, vas a encajar, aunque no sea
tu sueño, tus ideales, cabrón. Pero yo dejaría eso también para cerrar el tema. Todo es un sistema. Wake es un sistema que te va a ayudar y a facilitar toma de decisiones, disminuir riesgos, proteger a la familia, crecer ese patrimonio. Pero ahí déjalo, porque Y con eso es otro capítulo. Porque los grandes, verdaderamente, los verdaderos innovadores son personas que le entendieron el sistema y ven la tendencia del sistema. Sas, pues lo tocaremos en otro episodio. Perfecto. Pues sí. Ñañel. No, Ya por estoy mi parte, durmiendo. es todo. Digo, creo que dijeron todo. Digo, la película no la dijiste completa. Pues nomás los invitamos a Si se las suscribirse, spoileé, perdónenme. a tocar la campanita para que les den las notificaciones de nosotros y agradecerles. Esto fue Lo Dijo el Abuelo. Nos vemos pronto. Bueno, crítico del cine no soy, entonces... Ya cállate.